había compartido sobre el libro de Nehemías, ¿recuerdan, verdad? ¿Quién recuerda qué era Nehemías? Gracias, Luchito, por eso yo estoy agradecido con una hermosa mujer, hermano. ¿Quién era Nehemías? ¿Recuerdan? Gracias. Él fue un gobernador y también el gran reconstructor de la muralla. Esteban nos compartió del capítulo 7 de Nehemías la semana pasada, cuando él terminó la construcción de la muralla. Dice, cuando la muralla quedó reconstruida, en el capítulo 7, versículo 1, y se le colocaron las puertas, se nombraron porteros, cantores, levitas y al frente de Jerusalén, pues a mi hermano Hananí y a Hananías, el comandante de la ciudad, que era un hombre digno de confianza, más temeroso de Dios que muchas personas. Les dije que no debían abrirse las puertas de Jerusalén hasta bien entrada el día, y que debían cerrarse y asegurarse, estando en sus puestos, los de la guardia, también hombres vigilantes entre los mismos habitantes de Jerusalén, para que vigilaran unos en su puesto y otros frente a su propia casa. La ciudad era grande y extensa, pero había en ella poca gente porque las casas no se habían todavía reconstruido. Amén. Quería recordarles este pequeño pasaje del capítulo 7 de Nehemías, cuando Esteban nos hacía entender y nos daba la clase, cómo este hombre pudo reconstruir y también pudo nombrar grupos para que la muralla, después de haber sido terminada su reconstrucción, hubiese sido cuidada, hubiese sido protegida. Este libro de Nehemías, después del capítulo 7, pasamos al capítulo 8, que da un giro bastante importante para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, como también da un giro y una importancia tremenda para nosotros como cristianos. Amén. Aparece un hombre, un sacerdote levita llamado Esdras. ¿Han leído de Esdras? ¿Han leído Nehemías todo? Creo que sí, ¿verdad? Y creo que sí sabemos de lo que estamos hablando, sí sabemos de lo que se trata. Este sacerdote Esdras fue el encargado de traer al pueblo de Israel y leerle la ley. ¿Qué era la ley? Esdras era un sacerdote judío exiliado en Babilonia cuando Ciro conquistó Babilonia en el año 538 a.C. Fue escogido como líder de los judíos en aquel país. Recibió el encargo de dirigir a su pueblo de regreso a Jerusalén. En efecto, condujo a muchos sacerdotes levitas de regreso a su santa ciudad. El propósito principal de Esdras fue volver a poner en vigencia la ley y establecerla como la autoridad suprema en lo civil y en lo religioso. Al llegar a Jerusalén se afligió grandemente al encontrar que algunos judíos habían tomado esposas extranjeras, lo cual había prohibido Dios. Dios se volvió de Esdras para anunciar al pueblo judío la ley que le dio a Moisés en el monte Sinaí, y de esta manera darle autoridad e importancia que no había tenido antes. Por cierto que el pueblo judío hasta el presente cumple algunos de los principios establecidos por Esdras. Fue un gran varón de oración y ejemplo. Él recibió el poder que Dios le daba para restablecer al pueblo judío como la verdadera nación de Dios. Hermanos, este hombre fue el gran mensajero de traer la ley al pueblo de Israel. Él se llamaba Esdras, un sacerdote levita, que fue encargado cuando terminó la muralla. Nehemías termina la muralla.
¿Con qué objeto se construyó esa muralla? ¿Con qué objetivo? Para que el pueblo de Dios estuviera seguro, pudiera vivir en paz, en armonía y lleno de una fe profunda de que Dios siempre estaba con ese pueblo. ¿Qué es la ley? La ley son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos libros? ¿Quién recuerda? ¿Sí ven en sus Biblias? Bueno, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Qué bueno, qué estudiosos somos de la Biblia, ¿verdad? Todos sabemos. Pero en esos libros, Dios trajo una parte tan fundamental y tan importante como es los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿En qué libro se encuentra escrito eso? ¿Éxodo qué? 5:20. 5:20. O 25. Ah, 25, por aquí. Amén. Qué estudiosos somos, ¿verdad? No me pongan a dudar. Y dentro de la ley, de estos 10 mandamientos, no puedo decirles que en los 5 libros solo se dijo estos 10 mandamientos. Eran los 5 libros históricos principales del origen del pueblo judío. Ahí podemos encontrar, no sé si alcanzan a leer, los 10 mandamientos. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás de tu prójimo, nada de tu prójimo. Estos mandamientos fueron escritos ¿para quién? Para el pueblo judío. ¿Y para nosotros qué? ¿No? Bueno, esto es un punto de investigación, porque nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, y el pueblo de Israel es pueblo de Dios. Amén. Vamos a ir a nuestras Biblias, o el que desee puede leerlo. Vamos al capítulo 8, versículo 1. Dice: entonces todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua. Y le dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta de hombres, mujeres y todos de los que tenían uso de razón. Y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en presencia de todos ellos, delante de la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Todo el pueblo estaba atento. Y todos tenían esa curiosidad de saber, bueno, ¿qué es lo que Dios designó para nosotros como pueblo? Para nosotros como cristianos, ¿qué es lo que Cristo vino trayéndonos? ¿Qué nos trajo Cristo? No escucho. Salvación. ¿Qué más? Salvación y vida eterna. Eso nos trajo Jesucristo. Pero ¿cómo lo vas a alcanzar? ¿Sabes cómo alcanzarlo? ¿Qué me dices? Arrepintiéndote, y Jesús te perdona y te da la vida eterna. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Amén, iglesia. Amén, familia. Unos un poquito medios cansados, medios tristes. ¿Quién tiene algo chiste? Ah, no. Bueno, no les voy a hacer ahora. En el versículo 4 dice: maestro Esdras estaba de pie sobre una tribuna de madera construida para ese fin, también de pie, y a su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilquías y Masasías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Melequías, Azum, Azabadán, Zacarías y Maselún. Entonces Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, ya que se le podía ver por encima de todos al abrirlo
todo el mundo se puso de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el Dios Todopoderoso, y todo el pueblo con los brazos en alto respondían: amén, amén. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron al Señor. Estaban escuchando lo que el sacerdote Esdras les decía a la gente que transmitiera a ese pueblo, que les dijera a ese pueblo: oiga, familia de Dios, oiga, ustedes son el pueblo de Dios, les decía el maestro Esdras, ¿verdad? Quizás en nuestra forma de hablar. Les decía: escuchen, pongan atención, abran los ojos, abran su cerebro y pónganlo a funcionar. Hoy ha venido la ley de Dios para el pueblo de Israel. Ahí pueden ver una pequeña fotografía, cómo está ahí los sacerdotes y Esdras leyéndole la ley de Dios al pueblo judío. Después de leer la ley, este pueblo dice que se pusieron tristes, que se pusieron a llorar, que no sabían qué hacer. No sé qué es lo que estaba queriendo escuchar el pueblo de Israel. Este pueblo estaba desesperado primero por escuchar la palabra de Dios, por escuchar la ley de Dios, y luego se ponen tristes. Claro, ellos vivieron una vida quizás con un libertinaje impresionante, pero cuando viene la ley se transforma en mandamientos, y en esos mandamientos también se transforma en prohibiciones. Un mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Otro mandamiento importante, ¿cuál es? ¿Quién me puede decir? Amar al prójimo. Otro mandamiento más importante, ¿cuál es? Ya dijimos. ¿Cuál es? A ver, esos universitarios, un mandamiento importante de la ley de Dios, ¿cuál es? A los universitarios les dije. Bueno, no saben. Es: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Universitarios, ¿honran a su padre y a su madre? Pero sí saben decir, pues. Amén. Honre a su padre y a su madre. Otro de los mandamientos, ¿cuál es? No adorarás a dioses ajenos. No. ¿Por qué? Hay un solo Dios. ¿Cuál es ese Dios? El que lo hizo todo. El que te hizo a ti, el que me hizo a mí, el que hizo todo el universo, para que hoy goces de la presencia de Él. ¿Cuál es otro de los mandamientos? No tomar el nombre de Dios en vano. Vean, qué importante, ¿verdad? Yo recuerdo, en mi tierra tenemos una cultura media rara. Allá para cualquier cosa decimos como hijito de Dios. Y eso es que a veces cogemos el nombre de Dios en vano. A veces lo usamos para cualquier tontería. Y no sabemos que el nombre de Dios es sagrado. Es más sagrado que cualquier otra cosa. No utilice el nombre de Dios en vano, para nada. Esos son los mandamientos de la ley de Dios. Pero hay prohibiciones. ¿Cuál es la prohibición? No matarás. No robarás. ¿Qué más? No mentirás. ¿Qué más? No desearás la mujer de tu prójimo. ¿Qué más? Hay otras cosas más. Pero bueno, nos quedamos con eso. Todas estas cosas se leyeron por el profeta Esdras. No dice específicamente el libro, que fue los mandamientos de la ley de Dios. No lo dice. Pero dice que fue la ley de Dios que fue
informada al pueblo de Israel. Amigo, ¿te crees israelita tú? ¿Quién dice sí y quién dice no? Levante la mano el que se crea israelita. Poquitos, ¿no? Yo me creo israelita, ¿sabe por qué? Porque en espíritu soy israelita, porque pertenezco al pueblo de Dios. Hay una escritura maravillosa que a mí me impacta y me llena el corazón y me da confianza y me da fe. Dice que a los suyos fuimos, los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibimos nos dio el privilegio de ser hijos de Dios. Amén. Si usted lo recibió a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, téngalo por seguro que usted es hijo de Dios. Después de esta fiesta, después de la ley, después de que Esdras les anima al pueblo a que estén tranquilos, viene una celebración, viene la gente ya más contenta, más tranquila. Y vemos en el versículo 13, dice: al día siguiente todos los jefes de familia y los sacerdotes y los levitas se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. Y encontraron escrito en ella que el Señor había ordenado por medio de Moisés que durante la fiesta religiosa del mes séptimo los israelitas debían vivir debajo de ramadas. Entonces, por todas las ciudades y en Jerusalén se hizo correr la voz de que la gente saliera a los montes a buscar ramas de olivo, arrayán, palmeras y cualquier otro árbol frondoso, para hacer las enramadas conforme a lo que estaba escrito en la ley. Mucha gente salía a buscar montes, palmeras, hacía las enramadas, y esto hasta el día de hoy los pueblos religiosos todavía lo suelen hacer. Hacen sus enramadas, hacen sus fiestas, la fiesta del tabernáculo, y todo esto se solía hacer para darle gracias a Dios. Hasta ahora lo hacen aquí en nuestra cultura indígena. Creo que es en el mes de agosto que hacen la gran fiesta de la celebración de dar gracias a Dios por la cosecha, ¿verdad? Todo esto fue creado en el tiempo de la ley de Moisés. Vamos al versículo 16. Me estoy yendo un poquito rápido porque Julito me había pedido un poquito de tiempo, un poquito de espacio, porque tiene que hacer unos anuncios, ¿verdad? Amén. El versículo 16 dice: la gente salió y volvió con ramas para hacer sus propias enramadas en las azoteas y en los patios, como también en el atrio del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua, en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la comunidad que volvía del destierro hizo enramadas y se instaló debajo de ellas, pues desde el tiempo de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no se había hecho tal cosa, y hubo una gran alegría. Celebraron la fiesta religiosa durante 7 días, y desde el primer día hasta el último, Esdras leía diariamente pasajes del libro de la ley de Dios, y en el día octavo hubo una reunión solemne, conforme a la costumbre establecida. Qué interesante podemos ver este capítulo de Nehemías. 7 días de fiesta. Pero Nehemías no estaba dado a la fiesta, no estaba dado a la comida ni a beber, sino a informarles cuál era la ley de Dios. Y mucha gente iba con una curiosidad a investigar, a preguntar, a ver, ¿qué más había de parte de Dios como ley para su pueblo? Investigaban, y en todo el día se pasaba explicando y explicando y explicando, enseñando, para que este pueblo pudiera entender el propósito de Dios para ellos. Y ahí podemos también entender cómo este profeta Nehemías, después de terminar la reconstrucción de la muralla, que le dio seguridad, que le dio paz, que le dio muchas garantías a este pueblo,
después de eso viene la ley, para que todo el pueblo esté contento y agradecido, porque no hay otro país en el mundo, no hay otro pueblo en el mundo que haya recibido la ley de Dios. Ese fue el único pueblo. Y ahora también estamos nosotros. A nosotros nos vino la ley, a nosotros nos vino la gracia. Por gracia tú estás acá. Tú no pudiste cumplir la ley, nadie la pudo cumplir la ley. La ley era buena, santa, pura y perfecta, a la luz de la palabra, dice la Biblia. Pero nadie fue capaz de cumplir esa ley. Tuvo que venir el Señor Jesucristo, y en una escritura dice: yo no vine a quitar o abrogar la ley ni a quitarla, sino a darle su pleno valor y su cumplimiento. Él la cumplió, la ley, la cumplió por usted, por mí, para que ahora vivamos en la gracia. Y por la gracia de Cristo, hoy podemos decir: gracias, Señor, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida que está en el cielo. Dígale amén si está de acuerdo. Todo esto acontecimientos pudieron ser reflejados a la luz de la palabra. Como siervo tan valioso como fue Nehemías, gran líder, reconstructor, que veló por el bienestar del pueblo. Esdras, un gran maestro, un gran sacerdote, que enseñó y anunció a su pueblo toda la ley que los israelitas debían cumplir. ¿Y usted qué está haciendo frente a este gran ejemplo? Una pregunta. ¿Qué está haciendo frente al ejemplo de Nehemías, frente al ejemplo de Esdras, frente a la ley de Dios? ¿Cómo nos estamos comportando, pueblo de Dios? ¿Cómo están? Uy, su bonito dijo bien. ¿Estamos bien? ¿O se pusieron tristes como el pueblo de Israel cuando escuchaba la ley? Algunos parece que hasta se están durmiendo. ¿Será que como que no me entendieron mucho la clase, verdad? Hoy podemos decirle a Dios: gracias, porque yo fui un inútil. No pude cumplir nada de la ley. Nada. Yo personalmente, yo le digo, nunca pude cumplir nada de la ley. Honra a tu padre y a tu madre. Y muchas veces desobedecía a mi madre y a mi padre. No digas nada en contra de otros. Me gustaba decir cosas en contra de otros. Ahora ya no lo digo. Mejor me quedo callado. Me gustaba juzgar de otros, hablar de otros. Me gustaba curar, me gustaba tomar el nombre de Dios en mano. Yo lo hacía. No sé si usted lo hacía o lo sigue haciendo. Por eso le pregunto: ¿y usted qué está haciendo ahora? ¿Lo está honrando a Dios? ¿Le está dando la gloria y la honra? ¿Le está dando el lugar que Él se merece en su vida, en su hogar, en su trabajo, en su familia? ¿Le está dando ese lugar? ¿Usted está brillando en su empresa como un gran obrero, como un gran jefe? ¿O qué está haciendo ahora? ¿Está siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo? ¿Está siguiendo el ejemplo de los grandes hombres de la Biblia? ¿Qué me dice? Yo trato de hacerlo. Humildemente. No tengo trabajo, pero me he dedicado a vender uvas frente al hospital Pablo Arturo y no me da vergüenza. Y me encuentras grandes amigos a quienes yo les había servido en el hotel donde yo trabajaba. A veces hasta se me ríen. La semana pasada encontré un señor que era el director del colegio de odontólogos de aquí cerca, un doctor Castro o Salazar. Yo le servía a él en cada evento. Y me encuentra, lo veo cogido su maletín y me encuentra, yo he puesto un sombrero chino que tengo ahí. ¡Uvas, adólaras! Y me queda viendo, me dice: flaco, tú eres el de República. Sí, doctor, yo soy. ¿Qué te pasó? ¿Te votaron? ¿Te votaron?
¿Y ahora qué haces? Vendo uvas. ¿Te jubilaste? No. Déjame ver si te doy consiguiendo un trabajo. Pero yo no soy odontólogo. En verdad, no me da vergüenza, porque quiero ganarme el pan del día como Dios manda. No quiero ponerle la cuña a Omnilife. También vendo Omnilife para el que quiera, le puedo vender. También busco la vida de esa manera. Mi esposa vende perfumes, al que quiera, por favor, afuera tenemos una maleta de perfumes. Y no me da vergüenza, y no nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer las cosas como Dios manda, como a Dios le agrada. Para trabajar en el hotel tuve una propuesta de hacerme millonario. Y gracias a la misericordia de Dios, Dios no me permitió hacer eso. Porque quiero vivir honesta y honradamente hasta el último día de mi vida. Sobre todo dándole honra y honor y gloria a Dios. Si usted está convencido, si usted cree que Jesucristo es el Señor de su vida, denle la gloria y la honra. Si usted se bautizó con la fe más profunda de mantenerse fiel hasta el último día de su vida, agradézcale a Dios cada día. Lea la Biblia, lea las Escrituras. Eso le va a llevar a usted a crecer. La ley ya pasó, ya fue cumplida por Jesucristo. En el libro de Nehemías podemos entender todo lo que era relacionado al pueblo judío, al pueblo de Israel. Hoy, por la gracia de Cristo, estamos acá. Quiero pedirles a todos que me disculpen si es que tal vez algo se sintieron mal, pero me siento agradecido y contento de haberles compartido el mensaje de la palabra de Dios. Los amo mucho a todos y que tengan una gran noche y una gran bendición.